gloria a Dios, amados hermanos. Así que tome asiento y no se duerma, amados hermanos. Como les digo, es un tema que lo vamos a llevar con calma para que usted y yo sepamos cómo es nuestra conducta, cómo son nuestras actitudes, cómo estamos haciendo en nuestro diario vivir. Porque el problema del ser humano, cuando las cosas no se le recuerdan, el ser humano vuelve atrás. El ser humano es carne. El ser humano está hecho de la carne, como dice la palabra de Dios, que Pablo decía, hago lo que no quiero hacer. Entonces, usted y yo, cuando nosotros vamos caminando en el camino del Señor, sucede que hay momentos como que uno está ferviente en el espíritu, ¿no? Hay momentos que uno se siente contento de estar a tiempo en la casa del Señor, ora fervientemente. Y el que estemos orando ferviente no todo el tiempo va a ser en voz alta. Quiero que me entienda eso. Puede estar alguien arrodillado y alguien lo puede ver, está orando. No puede estar ferviente en el espíritu porque está orando con gemidos. Pero sucede que hay veces que está así, pero está más bien durmiéndose, no está diciendo ni palabra, sino que más bien ya está soñando, ¿no? Y luego reacciona a dónde estoy, ¿no? Entonces así nos pasa, el ser humano es así. El ser humano parece que tuviera como que una palanca que la están moviendo por un lado y luego se regresa esa palanca. Entonces nosotros, por eso Pablo lo compara hacia los corintios. ¿Quiénes eran los corintios? Era una iglesia que tenía tantos problemas. Pablo lo exhortó tanto a los corintios más que a los gálatas. Usted sabe que a los gálatas les dijo insensato, ustedes son necios. Ustedes están en la carne ahora, pero a los corintios fue más la exhortación. Les dio dos cartas, 1 Corintios y 2 Corintios, que fueron dos cartas que Pablo les mandó. Había un problema en ellos, había egoísmo, había celos, había pleitos, había disensiones, separaciones. Ellos mismos estaban ya basados en sus líderes. Ahí lo dice en el 4, porque ellos estaban diciendo, yo soy de Apolo, yo soy de Pablo. Y ya eso es carnalidad en el ser humano, cuando el ser humano ya va guiado por un hombre, va guiado nada más por el sentimiento, por las emociones. Usted y yo sepamos diferenciar cuando usted y yo estamos actuando basado en una emoción o basado en lo que es a un hombre de verdad espiritual. Usted y yo meditemos cómo nosotros estamos haciendo nuestra conducta. ¿Qué es nuestra conducta? Son la manera que nosotros reflejamos en la manera de hablar, la manera de pensar, la manera de tomar decisiones, el cómo hablar con el prójimo, cómo hacer las cosas de nuestro diario vivir, cómo está siendo nuestra conducta espiritual, amados hermanos. Eso lo enseñan hasta en la escuela, el conducirnos bien, las conductas. Entonces, lo espiritual es algo muy diferente porque nosotros vamos a actuar de una manera en Cristo ya, conforme a la voluntad del Señor. Entonces vamos a estar viendo acá lo que es el hombre natural, la madurez espiritual, el hombre espiritual, cómo es un niño en Cristo o inmaduro, o que es también la palabra carnal, porque aquí lo acaba de decir Pablo. Ahí le dice, ¿acaso no son ustedes carnales? Están actuando como niños en Cristo. Dice ahí que les dio de beber leche. Os di a beber leche, lo dice en el 2, y no vianda. ¿Qué es la vianda? Es la comida sólida. Es como que nosotros, por eso nosotros acá, los que estamos aquí, somos personas que ya recorrimos un camino. Somos personas que ya no es necesario que nosotros nos vengan con palmaditas como de un bebé, ¿no? Usted sabe, el bebé cuando está llorando, lo agarra, le dan palmaditas, que se tranquilice, que no llore, tranquilo el bebé, ¿verdad? Pero cuando ya va creciendo, ya quiere ya que, como dice la palabra de Dios, el cincho, porque así lo dice acá, el padre que ama a su hijo lo corrige. Porque así es el Señor también. Él nos da un barazo también grande cuando nosotros nos vamos desviando de su camino. Entonces acá dice, les di a beber leche. ¿Por qué? Porque estaba queriendo decirle que no son capaces todavía. Ahí lo dice. Porque aún no erais capaces, y dice ahí lo peor, no sois capaces todavía. Fíjense qué duro cuando el ser humano parece que pasa un año, 2 años, 3 años, 10 años, 20 años y muchos se mueren de la misma forma. Nunca hay un avance espiritual, porque nos está diciendo Pablo, no eran capaces, pero ni aún son capaces todavía. Analice usted y yo si somos capaces de que nos llamen como un guerrero espiritual
o no somos capaces que de verdad digan que somos un guerrero espiritual. Como es un guerrero espiritual, va a ser maduro en las decisiones, no flaquea. Por eso dice la palabra de Dios que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Y como lo dijo a la Odisea, no ser un mediocre, no ser un intermedio. Usted sabe que el agua estancada va a llegar, quiera o no. Cuando uno no tiene un avance ni para adelante ni para atrás, parece que solo dura en medio, es un mediocre uno. Uno no tiene un avance. Entonces, ¿cómo está nuestra vida? ¿Será que yo estoy avanzando en el conocimiento espiritual o simplemente estoy haciendo lo que es una rutina únicamente? Una rutina es como cuando usted sale para el trabajo, llega a cierto horario, sale a cierto horario, vuelve a casa, va a bañarse, va a descansar, hace una rutina del diario vivir. Pero en Cristo, ¿será que estamos en una rutina? Voy, me congrego, me siento, canto, predico, canto, voy a mi cuarto y como que la vida espiritual se acabó. Ahí se acaba la vida espiritual y por eso vuelvo a repetir, ¿no? Que muchas veces el ser humano es así, vuelve a lo que es la carne, vuelve otra vez a lo mismo, un momento se emociona. Hay que diferenciar que usted y yo no estemos emocionados, que usted y yo estemos con un deseo ferviente siempre en el espíritu, no basado en la carne, no basado en las emociones, porque no es lo mismo que usted esté con una unción con emoción. Hay gente que actúa por pura emoción, pero cuando usted lo ve ya está apagado como una llamarada de tusa. La tusa usted le pone en fuego, hizo un fuego un instante y lo que vino a quedar fue la ceniza únicamente. Cuando usted lo ve al cristiano, cuando está con unción, acaba de orar antes y viene hasta tiempo, viene feliz, viene contento, ora, pero cuando usted lo ve derrotado, pues hasta viene tarde, usted lo ve, ya ni oró en su cuarto, ya ni se presentó a tiempo. Usted sabe, la gente mediocre es así, y quiera o no, es así. Cuando alguien es mediocre, está en el mundo, le dicen un cierto horario de tiempo que tiene que ir a la reunión. Siempre, todo el tiempo se va a presentar 5 minutos después. Es una rutina, ya la gente está acostumbrada a eso. La inmadurez es así, en lo espiritual también, en la iglesia también. Digamos un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, se pone 7:30, va a llegar 7:35. El inmaduro, el carnal. No, pero bueno, como está llegando 7:35, mejor lo ponemos 7:40. Cuando lo vea va a llevar 7:45 o 7:50. Ni siquiera llegó ahora 7:35, como estaba haciendo anteriormente. Entonces el hombre es así, porque es carne, pero el hombre espiritual va a ser con una conducta responsable. El hombre espiritual va a estar con un deseo ferviente, no por cumplirle al hombre, ni por un tiempo establecido, sino porque lo hace, porque entiende lo espiritual, sabe diferenciar lo espiritual y lo carnal. ¿Por qué? Porque el hombre carnal va a decir, no, si yo, lo importante es que yo llegue. Lo importante es que yo llegue, yo esté ahí, aunque sea un minuto antes, pero lo importante es que esté en el culto. No está entendiendo lo que es espiritual, porque ahí lo dice la palabra de Dios también. El hombre espiritual sabe discernir las cosas que son del espíritu. Usted y yo sepamos entender que esto que nosotros hacemos, esto es espiritual, esto es para Dios, esto es que usted y yo nos alimentemos por dentro, nuestro espíritu. Usted y yo estamos por dentro alimentándonos. Cada vez que usted es responsable, tiene una buena conducta, habla bien, se comunica bien, usted está alimentando el espíritu, porque usted se alimenta físicamente, pero usted necesita una alimentación espiritual, como le dice la palabra de Dios. Entonces vea lo que dice ahí el 2:14, ahí habla que cómo es el hombre natural y el espiritual. 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Cualquier persona puede decir que cuando uno habla de puntualidad, cuando uno habla lo que es de responsabilidad, de poder hacer las cosas bien, de poder ser en fuego, en caliente, como lo dice la palabra de Dios, que tiene que ser en caliente, en espíritu, a él le parece que es locura. ¿De qué está hablando? Él no logra percibir las cosas. En cambio, el espiritual
él se va a aceptar y va a decir, si yo estoy haciendo algo mal, ahora lo voy a hacer bien. Ahora de hoy en adelante yo voy a hacer las cosas bien para el Señor y no para el hombre. Pero ¿qué sucede con el carnal? El carnal se molesta, el carnal nunca le va a gustar una corrección. Y en cambio aquí nosotros, por eso es importante, nosotros meditemos. Nosotros estamos aquí para que somos personas de cambio, personas que no somos como animales. Usted sabe que el animal es irracional, el animal no razona, pero el hombre es razonable. El hombre ya empieza a pensar, el hombre empieza a meditar las cosas, el hombre es así. Ya en su pensamiento dice, no, si es cierto, es verdad, yo estoy haciendo las cosas así. El hombre que es del espiritual va a hacer un cambio. Pero el que no, dice, yo, es verdad, yo soy así, pero pues, ¿qué? Ya estoy acostumbrado, ¿no? Yo ya estoy así, ya pues nadie me puede cambiar. Yo hago las cosas, es que no puedo. Entonces el hombre está acostumbrado a poner tanta excusa en vez de decir, sí lo voy a hacer. El hombre siempre va por ese punto. Se le dice tal cosa y el hombre, no, es que mire, se me cruzó un chucho en la calle y pareciera que por eso llegó tarde, ¿no? El hombre es así, el hombre cualquier cosa le va a buscar una excusa. Entonces vamos a diferenciar todo eso, que es la palabra carnal, porque ahí le está hablando Pablo y dice, ¿acaso no son carnales? Tuve que hablarles como a carnales, porque si Pablo les estuviese hablando lo espiritual, no le iban a entender nada. Entonces, ¿qué es la palabra carnal? La palabra carnal viene de su significado, algo que es hecho de carne. Pablo lo expresa como la conducta, aquí lo está expresando como la conducta que tenían los corintios. Se refiere a la naturaleza humana de la que hemos sido creados, pero desde el momento que Adán pecó. Desde ahí proviene, porque Adán fue hecho perfecto a imagen del Señor, como usted y yo, pero desde que él pecó, desde ese momento viene lo que es la descendencia ya, el hombre natural. El hombre natural que ya no puede percibir las cosas del espíritu. Pero el hombre espiritual es cuando ya es el hombre bautizado, el hombre convertido, cuando ya tiene a Jesucristo en su interior. Entonces, un niño espiritual, un niño en Cristo o inmaduro, el niño aún necesita una enseñanza. Usted sabe que los niños se les necesita enseñar paso a paso. Mire, aquí este versículo, Pablo le dijo a tal persona, mira quién era Pablo. Se le enseña al niño con paciencia, tienen las clases los niños, pero el hombre ya adulto ya no necesita que se le esté explicando de esa forma. Ya usted y yo ya no necesitamos que se nos esté diciendo las cosas con palmaditas. Hay momentos que uno necesita lo que es la palabra sólida, porque entonces cuando en nosotros va a haber un cambio, si nunca se nos dice que estamos mal. Entonces cuando nosotros comenzamos, sí, hay momentos que uno empieza a caminar, y si ahí en ese momento se le dice de una vez que está mal y está torcido y que no se va a salvar, pues nunca se va a llegar a la iglesia ya. Pero cuando ya usted y yo tenemos un conocimiento, eso es lo peor todavía, que con conocimiento nosotros sigamos haciendo las cosas todavía como si estuviésemos en el mundo. Ese es el problema cuando es un inmaduro. Tiene las actitudes del mundo todavía, no se ha convertido. ¿Por qué? Porque el mundo y sus actitudes que tiene allá afuera todavía la tiene en su interior el hombre interno, la carne, lo que tiene en el interior. Entonces por eso nosotros tenemos que buscar la vianda, lo que es la comida sólida. Nosotros ya no estamos para estar ya como que nos estén motivando, como que nos estén ya nomás dando allí para que pase adelante, sino que nosotros somos personas que nosotros antes que se nos diga, ya nosotros estamos dispuestos, ya nosotros estamos ya con un deseo ferviente. Pero ¿qué sucede? Hay momentos, sí, como le vuelvo a repetir, está así, pero hay momentos que vuelve. Entonces lo importante es que usted y yo sepamos, si estamos así, digamos lo voy a hacer, pero el problema es que sepa que está así y lo sigue haciendo así. Ese es el más grande problema, porque hay gente que está sentada en una silla y por eso dura años, yo sé que estoy mal, pero ahí se queda sentado.
Entonces, eso es un inmaduro. Le falta crecimiento espiritual. Parece que no avanza, no tiene avance. Tiene comportamientos carnales todavía. Y eso lo dice también ahí en Hebreos 5. Vamos a ir ahí a Hebreos 5, los comportamientos carnales, Hebreos 5, 11, 13. Para que usted vea y luego vamos a volver a estos versículos. Para que vea que lo que dice Pablo también acerca del niño espiritual. Hebreos 5, 11 al 13. 11 al 13. Un niño o un inmaduro. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Estamos siendo inmaduros aún en lo espiritual o de verdad estamos dándolo todo por Jesucristo? Dice ahí el 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. ¿Qué quiere decir tardos? Según los estudios de lo que está hablando tardos para oír, está hablando de una persona perezosa. Según los teólogos, está hablando que estas personas tenían pereza ya hasta para estudiar, para escuchar la palabra de Dios. Ya ellos eran perezosos, como le dice allí. Entonces, por eso lo dijo Salomón, lo dijo perezoso. ¿Hasta cuándo tú vas de dormir? Si hasta la hormiga trabaja, y nosotros muchas veces no nos esforzamos ni por orar ni por leer lo que es la palabra de Dios. Entonces por eso le digo, hasta es difícil de explicarles porque ni siquiera me van a entender lo que quiso decir Pablo. El 12, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, nosotros ya llevamos un buen tiempo, ya los que estamos aquí, ninguno se escapa ya. Después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Somos niños? ¿Somos inexpertos o somos personas ya entrenadas? Usted sabe que en el mundo, cuando alguien es inexperto, por ejemplo en mi caso de la construcción, yo no voy a ser un experto en lo que es la construcción, pero hay personas que sí saben lo que es hacer bien ese trabajo. Entonces en lo espiritual, ¿somos expertos o no somos expertos? Nos piden un consejo. ¿Será que le vamos a dar un consejo conforme a la palabra o será que nos vamos a quedar callados? Vamos a salir hablando lo que es, cambiándoles el tema, porque no vamos a saber ni siquiera responderle. Entonces, ¿cómo somos nosotros? ¿Somos personas ya capacitadas o somos personas ignorantes todavía? Es lo más claro, es la ignorancia. Cuando nosotros no damos lugar a la madurez espiritual, somos personas ignorantes aún todavía. Como es un niño espiritual tiene un niño normal tiene dependencia de los padres, pero un niño en Cristo espiritual está dependiendo todavía del pastor, depende de una oración, depende todavía de otras personas y no depende de sí mismo. Usted y yo ya estamos en una etapa que nosotros mismos somos los que vamos a orar por los demás. Nosotros mismos vamos a orar por las almas que vengan. Nosotros mismos vamos a orar por sanidad, por liberación, por casos específicos en que nosotros necesitemos estar en oración por otras personas. Pero sucede muchas veces que dependemos únicamente de que el pastor ore por mí y no de yo mismo en una madurez espiritual ya. El maduro espiritual va a buscar primeramente en su cuarto, en su aposento, a puerta cerrada, como lo dice la palabra de Dios, la petición, que sea Dios escuchándole antes que los hombres, porque nosotros somos hombres carnales, pero primeramente tiene que buscar la respuesta del Todopoderoso para que Él pueda ayudarle en las dificultades. Por eso es que un maduro espiritual va a tener esas actitudes, va a ser un guerrero en batalla, un guerrero espiritual. Los guerreros allá en el mundo lo van a dar todo, como muchos dicen, hasta que se mueran. Si es posible morir por el país, por la nación, mueren por la nación, como actualmente hay muchos que traen sus cuerpos y los traen aquí, y la familia muchas veces orgullosos porque sirvieron a la nación, ¿no? Le dan privilegio, y así mismo, así es también en lo espiritual. Nosotros somos guerreros espirituales. Nosotros no somos personas que nos acobardamos. Nosotros no somos personas cobardes, porque dice la palabra de Dios
que los cobardes van a tener su parte en el lago de fuego. Y es lo más duro, que imagínense nosotros, bien cobardes nosotros para orar, ¿no? Para hacer cualquier privilegio, ¿no? Bien cobardes aquí, pero dice la palabra de Dios que va a tener su parte en el lago de fuego. Bien cobardes nosotros para dar un consejo, ¿no? Y ya cuando venga Jesucristo nos va a apartar. Tú apartate de aquí porque no te conozco. Entonces nosotros, amados hermanos, aprendamos a tener lo que es un cuerpo espiritual que esté parado en la brecha. Porque la misma palabra de Dios enseña que Él buscó personas que se pararan en la brecha, que hiciera vallado, dice la palabra de Dios, y se parase en la brecha a favor de la tierra, y no halló a nadie. Ahí lo dice la palabra de Dios. Me parece que está en Ezequiel, donde dice que buscó a alguien que por lo menos se parara por el pueblo, que por lo menos se parara por el pueblo de Israel, pero no encontró a nadie, y por eso vino el juicio de Dios. Entonces nosotros, peor nos va a ir si por nuestra culpa de no pararnos firmes en la familia, pararnos firmes en cualquier estado en el que estemos, vamos a tener consecuencias a temprano o a tardanza, se puede decir, ¿no? Tarda. Entonces es importante nosotros que entendamos cómo nosotros estamos obrando en el Señor. Así es un niño en Cristo, así es un niño inmaduro, tiene inmadurez, como le digo, un rato está encendido en el Espíritu y al otro momento ya se acabó la llama del Espíritu Santo. Tiene doble ánimo. Ese es el problema del inmaduro. Tiene doble ánimo. Y es importante que usted y yo sepamos lo que es tener dominio propio. Pablo lo dijo también, tengamos dominio propio de nuestras emociones. Cuando usted ve... anteriormente veíamos personas que en un momento parece que pasaban, pero que es a gritar en la prédica, ¿no? A gritar y a estar ferviente según él porque tenía unción, pero cuando lo veía ver al rato es una llamarada de tusa. Se acabó lo que es la unción, entonces no tiene dominio. No tiene dominio propio. Entonces usted y yo vamos a tener un dominio propio porque usted sabe controlar sus emociones. Usted sabe controlar los momentos de alegría. Un niño, usted sabe que un niño le da un regalito y se pone feliz, se pone contento, pero usted y yo sabemos controlar nuestras emociones. ¿Por qué? Porque usted es maduro. Y no quiere decir que eso usted va a andar todo el tiempo serio. Eso tampoco es madurez espiritual, que usted va a andar con la cara aturrada, como dicen por ahí. No va a andar todo el momento serio, no, como yo soy maduro. Se conduce así de manera así, no se conduce de una manera como que ya dice yo soy pues maduro espiritual y véanme, ¿no? No es así, sino que cuando alguien es maduro espiritual se va a ver en la oración, en la prédica, en los cantos, en la enseñanza, en la consejería, en la sabiduría, cómo habla, da consejería, más que todo eso es madurez espiritual. Y cuando tiene un trabajo por realizar, sí o no, pero no a medias. ¿Por qué? Porque así es el mediocre lo voy a pensar, voy a ver si voy a hacer, y a veces son casos que tal vez sí está disponible y no se decide. Entonces eso es también parte de nuestra inmadurez espiritual. Alguien que es maduro va a tomar decisiones rápidas, es sabio en tomar decisiones. Pero el inmaduro siempre va a ser así. Por eso es importante, como le digo, que nosotros inclinarnos a la madurez espiritual para que cuando vengan ciertas situaciones nosotros sepamos qué responder. Eso nos ayuda para ayudar a las demás almas, porque si imagínese usted, llega una alma y nos ve con esa mediocridad, si aquí están más perdidos que allá afuera todavía, ni se deciden qué es lo que quieren hacer. Hoy vi a ese bien encendido y hoy después ya lo veo muerto. Imagínense, allá alguien del mundo puede pensar así. Ahora imagínense, vergüenza para nosotros. Eso es vergüenza. En lo espiritual nosotros tenemos que tener, como lo dice la palabra de Dios, que es que no lo juzga. No lo juzga no en el sentido de juzgar, que lo está condenando, sino en el sentido de una crítica. El hombre espiritual no es juzgado por nadie, dice la palabra de Dios, porque sus acciones demuestran que él está de verdad cimentado en la roca que es Cristo y no tiene lo que es un tambaleo. Cuando viene la prueba, pues se tambalea, pero no se cae. Pero hay gente que te la ve tirada a cada momento, te la ve tirado en el suelo. Pero entonces es así el hombre
que es inmaduro, niño en Cristo, que viene siendo de la carne con conductas carnales. Entonces el hombre natural, y vamos allí también, volvamos allí en 1 Corintios 2, donde estábamos. El hombre natural, acabamos de leer en el 2:14, ahí lo dice. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. ¿Quién es el hombre natural? El hombre natural es todo aquel que no está convertido. El hombre natural es todo aquel que está allá afuera, que no tiene salvación, no reconoce la salvación, no reconoce a Cristo. Sus instintos, sus decisiones están basados en las decisiones carnales, en las decisiones con la sabiduría humana. Ese es el hombre natural. Que usted lo encuentra a todo el mundo allá afuera, es una persona natural, pero en cambio nosotros que ya estamos dentro, nosotros tenemos que ser personas espirituales. Entonces ahí véalo lo que dice, ya lo leímos, pero para él son locura, como lo dice la palabra de Dios. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. Él no le va a entender a usted nunca. Si usted le empieza a hablar de salvación, si usted le empieza a hablar de la presencia de Dios, del fuego de Dios, él no va a saber nada, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces las cosas se disciernen espiritualmente, no carnalmente. Ese es el hombre natural. El hombre natural es incapaz, él no tiene capacidad para hacer las cosas. Él tiene un enfoque en lo material. El hombre natural está enfocado en la riqueza material, en la riqueza de los bienes. El hombre natural va a pensar en su trabajo, ni siquiera tiene tiempo para ir a la iglesia. El hombre natural va a pensar en solo tener un buen empleo, una buena casa, un buen carro, pero nunca va a pensar en su alimento espiritual. Ese es el hombre natural. El hombre natural, como lo dije, viene del linaje de Adán. Desde que Adán pecó, allí quedó el hombre natural, la naturaleza humana heredada de Adán. ¿Por qué? Porque no había transformación en Cristo. Como lo dice ahí la palabra de Dios, que por eso vino Jesucristo, el segundo Adán. Ya ahora nosotros nos convertimos en personas espirituales porque Cristo vive en nosotros. El hombre natural rechaza la palabra de Dios. Cuando usted le predica a alguien y le habla de Cristo, el hombre natural allá afuera le va a rechazar. Entonces, ese es el hombre natural. ¿Qué es madurez espiritual? Hebreos 5:14, y ahí lo decía también. Ya estuvimos allí, pero no leímos el 14, porque ahí lo hablaba de cómo es el hombre espiritual, la madurez espiritual. Hebreos 5:14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Si usted y yo no retenemos una información o una prédica que se habla tanto de una madurez, es porque usted y yo no somos personas espirituales. Si usted y yo no le gusta que se le hable con enseñanza de cambio, está actuando todavía como una persona inmadura, porque ahí lo está diciendo el 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Solo para el maduro va a ser el alimento sólido. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados, dice ahí, en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, ¿cómo está hablando que ya tiene como ejercitado? Ya está hablando que los sentidos ya los tiene bien ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Cuáles son los sentidos? El oído, el ver, el hablar, el olfato. Esos son los sentidos. Cuando usted ya tiene el sentido ejercitado, usted va a saber escuchar. Usted va a escuchar, no va a hablar más sobre usted, sino que usted va a escuchar la necesidad de la persona y va a hablar también cuando usted tiene que hablar y va a callar cuando tiene que callar también. Entonces va a ver también con ojos espirituales. Entonces esos son los sentidos ejercitados. Ya tiene un buen discernimiento del bien y del mal. Hay gente que no sabe pensar ni tomar decisiones que le vengan a traer un favor del bien, sino que las decisiones que toma todo el tiempo le vienen a hacer un mal. ¿Por qué? Porque no tiene una madurez espiritual. Pero usted y yo tenemos que pensar con madurez, con sabiduría, con conocimiento, para que las decisiones tengan un resultado de bien en nosotros. Entonces eso es el hombre que tiene madurez espiritual. Él tiene un proceso continuo.
Cuando usted y yo estamos en madurez espiritual, estamos en un proceso, estamos avanzando, estamos caminando. Pero si usted no tiene ese proceso, usted más bien está yéndose más para atrás que es para adelante. Usted está retenido, usted está estancado. Pero en cambio la madurez espiritual está en avance, está avanzando cada día. ¿Por qué? Porque ya comprende la palabra de Dios, ya tiene un alimento sólido y ya puede guiar también a otros, superando ya el estado de niño por el cual llegó primero a Cristo. Usted llegó como un niño, pero ya cuando empieza la madurez espiritual, empieza a superar lo que es ese estado de niño, empieza a crecer espiritualmente. Ya ahora, como le vuelvo a repetir, tiene dominio propio de moderar sus deseos y comportamientos bajo la voluntad de Dios. Esa es una persona madura, siempre va a actuar bajo la voluntad de Dios. En cambio, el hombre espiritual, volvamos a Corintios donde estábamos, el hombre espiritual es aquel que ha nacido de nuevo. No es lo mismo que estemos sentados aquí convertidos, pero nacido de nuevo es una persona diferente ya. Es una etapa ya que Cristo vive en usted, que el Espíritu Santo mora en usted, donde estábamos en Corintios 2. 1 Corintios 2, el 6 al 8, ahí lo habla. Una persona ya espiritual tiene conocimiento, sabiduría, entendimiento. 1 Corintios 2, 6 al 8. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. ¿Cuáles son los príncipes de este siglo? Los presidentes, los alcaldes, pero en ese momento estaba hablando del Herodes, porque él estaba hablando de esa época. En esa época estaba Herodes todavía. Entonces, no la sabiduría de Herodes, ni del presidente de ahora, de los presidentes. Mas hablamos el 7, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Entonces, por eso le digo que está hablando de los príncipes del tiempo de Pablo. Era Herodes y todos los Pilato, todos los que estaban allí. Estaba hablando de ellos, que ni ellos conocieron la sabiduría, al igual que actualmente ni los alcaldes ni los presidentes van a entender la sabiduría que el hombre espiritual va a hablar. El hombre espiritual siempre va a hablar con sabiduría de misterio, oculta. Usted y yo vamos a entender los misterios ocultos de Dios. Por eso usted y yo seamos personas espirituales, personas de oración, de ayuno, personas que predican, personas que cantan en el Espíritu para poder entender lo que dice acá, lo oculto del Señor, los misterios de Dios. Porque de lo contrario más bien nos puede hasta volver locos. Nunca vamos a entender la palabra de Dios. Nos vamos a poder, como que si no logramos avanzar más, porque así me pasaba también a mí antes, que incluso pasa, porque Dios ha puesto un límite. Uno va paso a paso, porque si se lo da todo, uno puede hasta terminar en la carne ya, vanagloriándose. Si uno lo supiera todo, uno termina mal, uno termina ya haciendo menos a otro. Hay gente que llega a creer que lo sabe todo. El hecho que estemos aquí no quiere decir que lo sepamos todo, sino que buscamos lo que es la sabiduría de Dios. Pero entonces vamos a entender, cuando seamos personas espirituales, vamos a entender la sabiduría de Dios. Y vea también el 2.12, pásese al 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Vea que usted y yo ya no estamos con el espíritu que tiene el mundo. Usted y yo hemos recibido el espíritu que proviene de Dios para ser una persona espiritual, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Entonces ese es el hombre espiritual. El hombre espiritual recibe el Espíritu Santo de Dios. El hombre carnal va a actuar con egoísmo, va a actuar con envidia, va a actuar siempre con un pensamiento mediocre, pero el hombre espiritual que ha recibido el Espíritu que proviene de Dios va a hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios, conforme a lo que Dios quiere. El hombre espiritual permite que el Espíritu Santo
gobierne su vida. Él permite que Dios le guíe en todo, que gobierne su vida, cuerpo, alma y espíritu. Ya tiene una mente espiritual. Ya ni cualquier dardo del enemigo le llega a meter un pensamiento, ya está blindado, ya no penetra ya el dardo de fuego del enemigo. El hombre espiritual va a ser guiado siempre por los deseos conforme a la voluntad de Dios, ya no por los deseos carnales. El hombre que no es espiritual siempre va a tener un pensamiento carnal, siempre va a haber un pensamiento inclinado a la carne, siempre al mal. Pero el hombre espiritual va a saber cuándo va a hablar, va a saber cuándo callar, cuándo corregir, porque el problema de uno es que habla pues todo el tiempo. Problema de uno es que siempre va a hablar cuando no tiene que hablar, y ese es el problema del ser humano. O se mete en lo que no le interesa a él, pero en cambio el espiritual va a saber cuándo llegar, va a saber cuándo hablar, cuándo corregir, cuándo es el momento. Incluso aunque tengamos el deseo de corregir a esa persona, muchas veces no es el momento de corregirle, porque va a terminar mal. Hay un momento, tiene su punto, pero todo eso es guiado por el Espíritu Santo para que usted y yo podamos hacerlo. Cuando el Espíritu Santo domina cuerpo, alma y espíritu, vamos a ser guiados todo el tiempo por Él. Se caracteriza por tener madurez espiritual, discernimiento de las cosas de Dios, sabe discernir, tiene el reflejo del carácter de Dios, va a tener todo el tiempo el carácter de Dios. ¿Y cuál es el carácter de Dios? Los frutos del Espíritu Santo, que son bondad, mansedumbre, templanza, paciencia, benignidad, gozo, paz. Va a ser gozo, va a tener gozo. Alguien con carácter de Dios va a tener gozo también, porque hay gente que usted sabe que se cree madura espiritual. No, es que yo no me socializo con nadie, no, yo soy apartado. Pues falta de madurez está, porque la misma palabra de Dios enseña que vamos a tener los frutos y el carácter del Señor, y vamos a tener un gozo en nuestra alma también. Y aquel que no quiera compartir con nadie, ese más bien está en la carne todavía, en un pensamiento carnal. Cuando nosotros somos espirituales, el espíritu humano ya no gobierna en nosotros, sino que el Espíritu Santo es el que hace que nuestro espíritu humano obedezca al Señor. Usted y yo tenemos un espíritu que a veces dice redarguye, pero ¿quién hace que ese espíritu redarguye? Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le está diciendo, esto no está bien, y ya su espíritu empieza a discernir las cosas. No el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que le hace entender, pero ya su espíritu lo empieza a pensar. Cuando usted y yo somos espirituales, empezamos a tener discernimiento. Por eso vuelvo a repetir, nosotros somos personas razonables. El animal es irrazonable. El animal no piensa nunca. Usted le pone ahí algo, hasta el perro, usted sabe, el perro ve un vómito, ni piensa esto es alimento bueno, nunca va a pensar eso, lo va a comer. Pero en cambio usted y yo vemos una comida que está toda grasosa, usted va a pensar, eso me va a hacer daño. Entonces así somos nosotros, así somos en lo espiritual. El hombre espiritual reconoce que todo depende del Señor, que usted y yo no dependemos de nuestros propios pensamientos, sino que dependemos de la guianza del Señor. El hombre espiritual busca la santidad. El hombre espiritual busca lo que es santificarse cada día. El hombre espiritual no es un niño, no tiene una mente de niño, sino que es espiritual. Y muchas veces puede suceder en la familia o en los matrimonios, uno está carnal y el otro está espiritual, ¿no? O viceversa, por un momento el uno está ferviente y el otro momento el otro está bien carnal, ¿no? Cuando el otro quiere levantarse, la mujer parece que está tirada. O cuando la mujer quiere levantarse, el hombre está tirado. Entonces parece que ni uno ni el otro. Pero ahí es el problema. ¿Cómo nosotros estamos delante de Dios? ¿Flaqueamos, nos volvemos atrás o siempre vamos a estar fervientes? Porque cuando nosotros podemos seguir el ejemplo de alguien, es cuando este de verdad está ferviente, cuando de verdad se para. Pero se imagina que primero está hablando bien y ya después ya parece que sus acciones están al revés ya otra vez. Entonces, ¿cómo le va a seguir uno a alguien o le va a hacer entender si siempre sus acciones vienen a actuar después como alguien inmaduro otra vez? Entonces es importante que seamos sí o no, pero de verdad nos definamos en lo que es una madurez espiritual. Entonces ve ahí el 15 para culminar. 2.15. En cambio el espiritual juzga todas las cosas,
pero él no es juzgado de nadie. Ahí es donde le vuelvo a repetir lo que yo estaba hablando, que el hombre espiritual va a decir, va a aconsejar. El hombre espiritual le va a decir a su esposa, a la mujer le va a decir a su esposo, le va a decir, mira, hagamos esto y lo otro, vamos a hacerlo de verdad, pongámonos firmes, demos todo por el Señor, por Cristo. Y si es espiritual de a de veras, dice ahí la palabra de Dios, no es juzgado por nadie. No va a ser juzgado después por el marido o por la mujer. Pero ¿qué pasa? Cuando no es espiritual, ya hasta el mismo marido la juzga. O la misma mujer juzga al marido. No, es que mira, si tú hablas esto y ni lo cumples. Tú estás hablando esto si ni lo estás haciendo, mira. Entonces así sucede. Por eso es importante que nosotros seamos personas espirituales, porque después es un problema. El diablo aprovecha allí. Ahí se aprovecha el diablo. Y viene y dice, si tú ni estás haciendo. Tú pasas allá y si ni estás haciendo nada. Entonces más porque la familia nos conoce. Las parejas se conocen. Entonces es importante que no seamos juzgados, porque eso es una vergüenza para uno. Eso es una vergüenza para uno de que nosotros digamos algo y al ratito pues nuestras actitudes ya no están siendo espirituales, sino que nuestras actitudes están siendo carnales. Entonces, amados hermanos, eso es el mensaje de esta tarde. Póngase de pie, vamos a orar, que sea Dios siempre ayudándonos cada día en la vida espiritual. Amén. Vamos a quedar en oración.